Bueno, muy buenos días a todos. En el nombre del Museo de la Libertad y de los Derechos Humanos y del Patronato de Panamá Viejo, les doy la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio, a esta actividad académica y a este ejercicio crítico que vamos a realizar hoy, que hemos titulado Balboa en el Imaginario Nacional, una perspectiva histórica y análisis de los derechos humanos en la conquista. Para esta actividad tenemos, les digo que verdaderamente un panel increíble. No es porque querramos realzar más a los panelistas de lo que ya se encuentran, sino porque son personas que verdaderamente desde sus campos de especialidad llevan a cabo trabajos fascinantes y una actividad académica que verdaderamente es encomiable y que es digna de resaltar. Tenemos el día de hoy el placer de que nos acompañe la doctora Virginia Arango Durling. La doctora Arango Durling es especialista en Derecho Penal con una trayectoria amplia y reconocida de más de 37 años en el ejercicio de la academia. Ha publicado, como conversábamos hace algunos minutos, más de 40 obras sobre derecho, en particular, como les digo, derecho penal y derechos humanos, las cuales pueden ser accedidas en un proyecto interesantísimo que se llama Penjur Panamá. Es una página web que les permite acceso a una gran cantidad de libros y una gran cantidad de material bibliográfico y académico. La doctora Arango Durling, además de ejercer la academia, es una figura muy reconocida en el ámbito del derecho penal y los derechos humanos y lleva a cabo esta actividad académica, la actividad de educar, la actividad de escribir, creo que de la forma más bonita que se puede llevar a cabo, que es en conjunto con su señor esposo, con el señor Carlos Muñoz y con su hijo Campo Elías Muñoz. Y esto nos da muestra de que, bueno, que la academia también se puede hacer en familia. Le doy la bienvenida a la doctora Arango Durling. También quiero darle la bienvenida al doctor Luis Blas Artigo. El doctor Luis Blas Artigo es otra monumental figura que nos acompaña el día de hoy, que verdaderamente tiene una trayectoria interesantísima. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerció durante algunos años como profesor adjunto en esta misma casa de estudios en la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito extensamente, obviamente, sobre temas de ciencias biológicas, que es en la que obtuvo su doctorado, pero también en temas de historia. Y revisando su producción literaria, encontró una obra fascinante que se llama Balcainés, la princesa cueva que conquistó a Vasco Núñez de Balboa, y también tiene una muy, pero muy interesante que se llama La primera vuelta alrededor del mundo, así lo contaron los cronistas de Indias. También nos acompaña Juan Diego Alvarado. Juan Diego, además de ser abogado, es también politólogo. Les comparto que tuve el privilegio de asistir a la universidad en conjunto con Juan Diego y soy testigo de gran académico en el que se ha convertido el día de hoy. Juan Diego tiene una maestría en la Universidad de Londres, en UCL, University College London. Disculpen, no es la Universidad de Londres, sino UCL. Se especializa en política comparada. Ha hecho estudios interesantísimos que han sido publicados por distintas revistas de alcance internacional con proceso de revisión por pares. Es parte del Centro de Iniciativas Democráticas del CIDEM, del cual ha llegado inclusive a presidir, si la memoria no me falla, y también dirige la revista panameña de la política, que es la revista del CIDEM. Actualmente es parte del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Como les compartí al inicio del día de hoy, tenemos una actividad muy interesante que es el primer conversatorio de una serie de eventos en los que realizaremos reflexiones de orden histórico y también del orden de los derechos humanos en el marco del bicentenario de la independencia de Panamá de España. En este conversatorio, en este primer evento, buscamos abordar la materia de derechos humanos en la colonia y relacionarla muchísimo a la historia de Vasco Núñez de Balboa y sus efectos en el imaginario nacional, sus efectos en la República de Panamá, dentro del espectro político, dentro del espectro social y, por supuesto, que dentro del espectro jurídico. Para esta actividad hemos preparado un enfoque temático
bastante sencillo. A cada uno de los expositores se les va a hacer 2 preguntas. Van a tener un tiempo de respuesta aproximado de 10 minutos, en el cual van a poder abordar, como ellos deseen, cualquiera de los puntos a los que se hace referencia a la pregunta. Y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas del público, y vamos a cerrar con unas conclusiones de cada uno de los expositores. En este sentido, me gustaría iniciar con el doctor Aritio. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle, doctor, si buscáramos tener una idea clara y precisa de quién fue Vasco Núñez de Balboa, ¿sobre qué aspectos de su vida y su personalidad usted haría énfasis? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes? Muchas gracias. Antes de contestar a su pregunta, que es bastante complicada, sobre todo porque en menos de 10 minutos es casi imposible hablar de la personalidad de Vasco Núñez, quiero agradecer al Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y al Patronato de Panamá Viejo su invitación a este foro de reflexión sobre una figura universal, el extremeño Vasco Núñez de Balboa, que por su descubrimiento del Océano Pacífico, la llamada Mar del Sur, se ganó por méritos propios un lugar en la historia. Pero vamos a centrarnos en la figura de Vasco Núñez. No quiero alargarme, por lo cual les voy prácticamente a leer unos apuntes, porque si no me pasaría de los 10 minutos y estaríamos hablando 2 horas de él. A su aspecto físico, ya que era más alto y más fuerte que la mayoría de los españoles que se trasladaron a las Indias, hay que añadir una sólida formación que adquirió durante los años que pasó en la casa de Pedro de Portocarrero, el 8º señor de Moguer, que llegó a ser, era primo del rey don Fernando, y que llegó a ser alcalde mayor de Sevilla. Con este bagaje físico e intelectual, llegó el jerezano a la isla de la Española tras 10 meses de dura travesía en la nave de Rodrigo de Bastidas y de Juan de la Cosa. Allí conoció al dominico Bartolomé de las Casas, y este fraile, que le conoció personalmente, escribió de él la única descripción física que tenemos del extremeño. Dice que era un hombre bien alto y dispuesto, de cuerpo y buenos miembros y fuerzas, y gentil gesto de hombre muy entendido y para sufrir mucho trabajo. Pero, señoras y señores, Balboa no fue un extraterrestre. Era sencillamente un hombre como nosotros, con sus virtudes, sus pasiones y sus defectos, que también caía enfermo. Recordemos que en el viaje de regreso de su periplo conquistador tuvo que ser transportado en angarillas durante varios días porque unas altísimas fieles le impedían caminar. Que amó con pasión a una bellísima princesa cueva que le correspondió siempre, que codiciaba el oro y la riqueza como el que más, que tenía a sus amigos fieles y sus enemigos acérrimos, y a uno les trataba de una manera y a otro les trataba de otra, que era ambicioso y le gustaba mucho el poder. Fue un líder indiscutible. La enorme personalidad de Balboa, a la que acompañaba una constitución física envidiable y una hidalguía que le venía de cuna y que se reflejaba en su rostro y en muchos de sus ademanes, hacían de él un líder natural. Su epifanía o manifestación pública tuvo lugar en la devastada ciudad de San Sebastián de Urabá, en la orilla oriental de este golfo. Los hombres de Martín Fernández de Enciso, con el letrado como su capitán a la cabeza, acababan de sufrir una humillante derrota causada únicamente por 3 indios desnudos, armados con arcos y con flechas con hierba mortal. Hambrientos y humillados, reunidos en un desvencijado fuerte cuyas maderas quemadas aún olían a humo, los españoles no sabían qué hacer o a dónde dirigirse. Fue entonces cuando Vasco Núñez, con una gran seguridad en sí mismo, puesto en pie en medio de sus atribulados compañeros, les sugirió, o más bien les ordenó, que había que trasladarse a la otra orilla del Golfo, a un lugar que conoció hacía 10 años en el viaje con Bastidas y las Casas, y que era un lugar idóneo para establecerse. La reputación del extremeño entre la tropa se hizo patente de una manera notoria hasta el punto que el cronista sevillano, el fraile, no le quedó más remedio que escribir:
Con este favor de haber salido verdad lo que Vasco Núñez dijo, y siendo él la guía sucedelles tan próspero que mejor esperayo no podían, cobró Vasco Núñez mucha reputación entre todos aquellos españoles y empezó a tener amigos. Este liderazgo continuó hasta la llegada de Pedrarias. Vamos a analizar a vuela pluma algunos de los rasgos más característicos de la personalidad de Balboa. Por los datos que nos aportan los cronistas, el extremeño puede considerarse como un gran emprendedor. Y utilizo la palabra emprendedor en el sentido que actualmente la utilizamos, ya que montó en Salvatierra de la Sabana una granja de cerdos de pata negra, que lo mismo que en España reciben este nombre los cochinos, que se alimentan únicamente de bellotas de los alcornoques y las encinas, en Salvatierra se alimentaban de los aceitosos dátiles de una palmera endémica muy abundante en el lugar y que además producía frutos todos los años, lo que hacía que la carne de estos chanchos tomara un color amarillento y un extraordinario sabor. Estos animales los vendía con notable éxito en la ciudad de Santo Domingo. Pero el negocio acabó con su ruina total, ocasionada por 2 devastadores huracanes que en el plazo de un año destrozaron sus instalaciones ganaderas. Tras la primera destrucción y la huida de sus animales, era tal el prestigio de Balboa que consiguió que muchas personas en Santo Domingo le dieran dinero para que rehiciera su negocio. Y cuando ya estaba a punto de hacer la primera producción de cerdos, un segundo huracán mucho más potente que el anterior acabó aniquilándolo todo. Balboa no solo quedó arruinado, sino que además con unas deudas enormes. Y esto fue lo que hizo que tuviera que esconderse en la nave de Socorro Perro Leoncico y escapara de la ira de la española. Otros rasgos de la personalidad de Balboa fueron su sagacidad y astucia, rasgos característicos de su indomable carácter. La prudencia y una clara visión del futuro, previendo previsibles hambrunas, son también rasgos significativos del extremeño. Fue siempre un hombre fiel a su rey y a la corona, como demuestran sus cartas a Carlos I y como declaró en voz alta antes de que su cabeza rodara en el patíbulo. Nadie pone en duda que fue un gran capitán y un magnífico estratega. A Vasco Núñez de Balboa, al que Pontiaco le dijo que podría llegar a ese mar que estaba al otro lado de las montañas con 1000 hombres, inmediatamente se dio cuenta que era imposible pasar por esas montañas y por esas selvas con 1000 hombres. Y entonces él decidió que solo con 90 era capaz de conseguir esta hazaña. A Vasco Núñez de Balboa le preocupaban mucho las personas que tenía a su mando, muy en especial a los vaquianos, u hombres de frontera, que le acompañaban habitualmente en sus entradas. Son abundantes las referencias que aportan las crónicas, confirmando que para el extremeño sus hombres estaban por encima de cualquier cosa. A todos les hacía participar de manera equitativa de las riquezas que obtenía en sus cabalgadas. Y recordemos que a todos los que acompañaron en la toma de posesión de la Mar del Sur, les incluyó en el documento con el que Andrés de Valderábano, escribano real, le dio fe del hecho. En el extremeño destacan también sus profundas creencias religiosas, que no solo se manifiestan en sus cartas al rey, sino en hechos muy concretos, como el poner el nombre de Santa María de la Antigua al primer enclave estable en tierra firme. En los actos de acción de gracias que públicamente hizo y ordenó a sus compañeros al descubrir el nuevo océano. Yo me imagino a todos estos hombres con la adrenalina a tope en esas montañas viendo el mar al fondo, y cuando él mandó que se cantara un Te Deum que resonó con toda la fuerza de sus pulmones en estas montañas. Debió ser un acto realmente espectacular. Pero señoras y señores, Balboa no era un santo. Era un hombre con muchos de los defectos que tenemos los seres humanos. He recopilado un poco lo que dicen de los cronistas. Hablan de él como un ser insolente, rencoroso, vengativo y engreído. Tras la expulsión de Nicuesa le llaman cruel e incluso asesino, aunque luego el cronista se retractó. También le tachan de soberbio, codicioso y ambicioso. Le consideran imprudente y parcial, y las casas
le tacha de tirano. Pero desde mi punto de vista, el principal defecto de Vasco Núñez, una de las debilidades más notables de su carácter y personalidad, es que era un ingenuo. Se fiaba siempre de las personas que le rodeaban, aunque las conociera por primera vez o que hasta entonces habían sido sus enemigos. Los ejemplos del cacique Avivella, ese que tenía sus bohíos encima de los árboles y que le prometió que le daría oro y que regresaría, él se lo creyó y le permitió escaparse y claro, nunca volvió. O cuando mandó a Colmenares y a Caicedo a España creyendo que eran sus amigos y se dedicaron completamente a insultarle, a decirle que era un tirano y que fue lo que hizo que el rey Carlos I, Fernando el Católico, le cambiara totalmente y dijera que viniera Pedrarias. Pues bien, este hombre es su defecto para mí indudable. Pero cuando la ingenuidad del extremeño llegó a límites insospechados, fue cuando se fió de Pedrarias, mientras se encontraba en la pequeña isla Tortuga en el archipiélago de las Perlas. Su suegro, utilizando una vez más la mentira, le envió una carta muy cariñosa citándola en Acla. Como un inocente muchacho, se creyó lo que decía el mensaje y de esta manera se encaminó hacia lo que sería su trágica e injusta muerte. En resumen, Balboa fue un hombre que llegó al nuevo continente con un bagaje intelectual y físico muy por encima del resto de sus compatriotas. Lo que hizo fue aprovechar estas condiciones que le convirtieron en un personaje irrepetible y que yo creo que no tiene parangón con ninguno de los conquistadores. Muchas gracias. Extraordinario, doctor Aritio, de verdad que muy, muy enriquecedor esa fotografía que usted nos presenta de la figura de Vasco Núñez Balboa. Y precisamente... Demasiado breve porque no se puede. Es tantas las cosas que se pueden escribir sobre él. De todas maneras, completaremos en la segunda pregunta. Totalmente, totalmente. Pero en ese sentido, cuando usted nos introduce al tema de la conquista, quiero aprovechar ese espacio para preguntarle a la doctora Arango Durling sobre las repercusiones que tuvo precisamente la conquista para los pueblos originarios en nuestra América. Y estas, sin duda alguna, fueron significativas. Haciendo este análisis en retrospectiva, ¿cómo evalúa usted la conquista y la colonización de las Américas desde el prisma o desde la perspectiva de los derechos humanos? Bueno, yo creo que esa era la segunda parte de la pregunta, ¿no? Porque la primera parte era otra, ¿sí o no? Si no me equivoco. La primera parte creo que era entrar al concepto de autodeterminación o seguimos por esta parte. Usted me dirá. Primero la segunda y después pasamos a la primera cuando bueno, perfecto. Entonces vamos entonces a las repercusiones. Bueno, yo también hice, ¿verdad? Un resumen, ¿verdad? De esta materia para no escaparnos, porque a veces hablamos demasiado y nos vamos fuera de los temas. Entonces, las repercusiones de la conquista, digo, hay que verla, ¿verdad?, desde el punto de vista retrospectivo, hay que verla desde el punto de vista del momento histórico en que se produjeron, y hay que ver entonces lo valioso, ¿verdad?, que significó para los pueblos originarios, para los indios, los indígenas, pues. Hay que señalar, ¿verdad?, que hay muchos cambios, ¿verdad?, que traen los europeos, ¿verdad?, con esa corriente eurocentrista. Y hay cambios, ¿verdad?, que benefician, ¿verdad?, a la población, ¿verdad?, los territorios de la conquista. Por ejemplo, en lo económico, ¿verdad?, los productos, ¿verdad?, que se trajeron, ¿verdad?, de Europa. En lo cultural, lo referente, pues, al ámbito religioso, ¿verdad? También hay que señalar, por ejemplo, el asunto del mestizaje, ¿verdad?, que se dio. Hay otros aspectos, por ejemplo, de que se eliminó pues la poligamia, eh, los conquistadores españoles trajeron muchos conocimientos médicos y científicos, instalaron hospitales, de manera que digo, eso fue positivo para la población. Además que también, por ejemplo, encontré algo ahí referente pues a la vestimenta, ¿verdad? Que trajeron pues los conquistadores.
y también el ordenamiento establecido por los reyes católicos en inicio, ¿no? Porque no podemos hablar de las leyes de India porque estamos hablando de otra época, pero el ordenamiento de los reyes católicos es importante porque establece, ¿verdad? Eh, una, un sistema, ¿verdad? De cómo pues van a gobernar pues y cómo se van a regir los nuevos territorios. Ahora bien, ya en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, yo me puse a examinar los distintos aspectos que se dan, porque no solamente estamos hablando del derecho a autodeterminación, porque ahora mismo no podemos hablar del derecho a autodeterminación. ¿Por qué razón? Porque en esa época, ¿verdad? Es una época de conquista. Y el derecho a autodeterminación, como lo vamos a ver cuando toque ese tema, eso nace con posterioridad. Primero nacen los derechos naturales y luego nacen los derechos colectivos. Pero en el ámbito de la violación de los derechos humanos, podemos señalar, ¿verdad? Eh, una gran cantidad de violaciones de derechos humanos que se dieron, que es lo que nosotros hablaríamos ahora de derechos humanos. En ese tiempo, ni de derechos naturales, porque los indios, ¿verdad? No se consideraban como personas, ¿verdad? Al mismo nivel del europeo. De manera que se cometen, ¿verdad?, todo tipo de violaciones en base a ese criterio, ¿verdad?, de conquistar y evangelizar. Y ahí entonces, y respeta pues la vida humana, se pierde ese respeto a la vida humana que posteriormente, ¿verdad? Eso trae como consecuencia que los reyes católicos pues establezcan toda una ley, ¿verdad?, para frenar esa injusticia, pero que realmente es decir, ¿no? Eso no se pudo, ¿verdad?, evitar. Y esa supuesta, ¿verdad?, evangelización, por supuesto que entonces choca con los derechos culturales de los indios, porque los indios tenían su derecho pues a la libertad religiosa, a sus creencias, tenían derecho a todo tipo es decir, a sus costumbres. Cuando llegaron los conquistadores, ellos dominaron eh, todo el aspecto, ¿verdad?, cultural de ellos, y entonces se dice, ¿verdad?, que dañaron las expresiones y los símbolos de esta cultura indígena. También, por ejemplo, en el aspecto de la arquitectura, hay un aspecto que yo pude encontrar ahí que decía, ¿verdad?, que los conquistadores fueron saqueando, devastando y eliminando todas las arquitecturas de los indígenas, y luego, ¿verdad?, en las edificaciones de esa supuesta arquitectura, ellos creaban otras edificaciones distintas. También, por ejemplo, el derecho a la vida, eh, es decir, en toda conquista, ¿verdad? Siempre hay bajas y por supuesto aquí se da, ¿verdad? Unos hablan del genocidio, unos hablan de la leyenda negra y todo tipo. Yo no soy, yo no soy especialista en eso, no prefiero entrar, pero sí tuve que entrar pues en ese aspecto. Pero sí se afecta pues el derecho a la vida con las llamadas cabalgatas, con los perros, ¿verdad? Algunos mencionan los perros de Bajonillas de Balboa, el famoso aperreo. También se llama de otra forma, pues, de causarle la muerte a los indígenas. También se afecta el derecho a la propiedad, porque lo que se sostiene en esa época es que las tierras eran de nadie. Y claro está, como los indígenas eran sujetos inferiores, ellos entonces no tenían el derecho a la propiedad. Entonces vinieron los conquistadores, establecieron su criterio, ¿verdad? Y su sistema para entonces controlar todas las propiedades. Además, yo lo vi desde la perspectiva de la discriminación. La discriminación que se dio con los indígenas, los negros estaban por arriba y los indígenas estaban por abajo. Los indígenas eran sujetos inferiores. Pero fíjese que para efecto de trabajo, no. Para efecto de trabajo, ellos sí realmente eran una fuerza de trabajo que utilizaban los conquistadores y los explotaban, ¿verdad? Era una especie como un sistema, ¿verdad?, esclavista, que también, yo digo que el origen de los derechos humanos nace con esas normas que establecieron los reyes católicos, esas instrucciones que establecieron que fueron, ¿verdad?, positivas en cuanto a eso. Bueno, ese es brevemente, ¿verdad?, un panorama de las distintas situaciones que yo pienso que, que podríamos ver desde la perspectiva de los derechos humanos. Por supuesto que hay más, pero yo creo que esas son las más importantes que podíamos señalar. Muchísimas gracias. En ese sentido me hizo hacer una remembranza
a lo que me dijo mi profesor de Derecho Internacional la primera vez que hablamos sobre la vinculación entre el derecho internacional y los derechos humanos, que decían que el derecho internacional nace español y nace cristiano, y habla muchísimo de la conquista en términos, de cierta forma, peyorativos en materia de derechos humanos. Por supuesto que se cometieron serias violaciones, pero también se analizan figuras como la de Fray Bartolomé de las Casas, o la misma figura de Francisco de Vitoria con el iusnaturalismo y la ruptura con el Papa Alejandro VI por la emisión de las bulas alejandrinas, y todo todo lo que este acontecimiento traumático que representó la conquista también representó un avance, eh, por muy limitado que fuese en materia de derechos humanos. Así que le agradezco de verdad, porque nos ha dado una perspectiva interesantísima sobre los derechos humanos en la época de la conquista. Y en este sentido me gustaría pasarle la palabra a Juan Diego para que nos ayudes a construir un poco en lo que nos ha compartido tanto la doctora Arango Durlin como el doctor Aritio. Y quería preguntarte, Juan Diego, sobre la figura de Vasco Núñez Balboa, y amarrarlo un poco con lo que nos dijo la doctora Arango Durlin, perdón, sobre los derechos humanos. Y nosotros sabemos que Vasco Núñez Balboa es una figura que está muy presente en el imaginario nacional de Panamá. Tanto así que nuestra moneda lleva su nombre, una de las principales avenidas del país también, y tiene muchísimas estatuas aquí en Panamá. Entonces, en fin, es una figura bastante preponderante en el imaginario nacional. Siendo así, ¿qué rol ha desempeñado la figura de Balboa en el ideario político y social panameño? Sí, primero que nada, muchas gracias, Alonso, por la presentación, y muchas gracias al Museo de la Libertad y al Patronato de Panamá Viejo por la invitación a este panel, y a los panelistas por compartir la mesa. Yo diría que en efecto sí, pues la figura de Balboa, sin yo ser experto en este tema ni historiador, sí tiene un rol importante en el imaginario colectivo, pero también en la construcción de identidad nacional que se da antes de 1903, pero que se acelera después de 1903 con los políticos liberales que rescatan la figura de Balboa. Y hay debates históricos recientes de los últimos 10 a 15 años, más o menos como desde 2004 para acá, en el que se ha debatido cuál era el propósito, en particular hablando de la estatua, que es, digamos, el símbolo más grande que hay de Balboa en Panamá, o por lo menos en la ciudad de Panamá, que es la estatua que está frente a la bahía. Pero también, como mencionas, Balboa está en la moneda, y es el nombre de la moneda. Es una cerveza también muy popular. Hay una carretera, una autopista, una calle también, de las más transitadas. Así que el espacio que tiene Balboa en el imaginario y en ese como panteón de héroes nacionales, quizás como uno de los primeros héroes nacionales en la construcción de lo que en ese momento se estaba conversando de lo que era la nacionalidad panameña, ¿no? Al inicio particularmente en el inicio de la era republicana, es algo eminentemente político, ¿no? Y las interpretaciones sobre cuál era el propósito de realzar la figura de Balboa en el momento en que se hizo, tiene debates importantes que, como mencioné, se han dado en años recientes, en la última década. Y básicamente son posturas contrapuestas, ¿no? Y se ha debatido bastante en diferentes revistas y publicaciones nacionales e internacionales, en las que se pone, por un lado, la construcción de la estatua de Balboa durante la tercera presidencia de Porras, básicamente como un realce de la hispanidad dentro de la construcción nacional de la identidad panameña, ¿no? Y decir eso es frente a otros, ¿no? No solo frente a los Estados Unidos, que era la presencia imperial que estaba en ese momento, a inicios del siglo XX y durante el siglo XX, pero también con otros grupos étnicos como afrodescendientes y grupos indígenas en Panamá. Pero otro argumento u otra interpretación que se da sobre este realce de Porras sobre la imagen de Balboa era para principalmente representar a Vasco Núñez de Balboa como ese hombre del nuevo mundo, ¿no? Que inclusive dentro de ese contexto colonial
era un inmigrante que se hacía en América, en el continente americano, por mérito propio. Y decírtelo de esa manera, bajo esta perspectiva, que no estoy diciendo que sea la mía, es parte del debate que se da en la historiografía sobre el tema, se contrapone a la figura de Pedrarias, ¿no? Que era el símbolo del viejo régimen de privilegios y era básicamente un rescate de una suerte de self-made man, si se le puede llamar así, por lo menos en términos relativos, ¿no? Y eso es lo que se da, digamos, en el momento de esa interpretación en la primera mitad del siglo XX. Y así se mantuvo, ¿no? Se mantuvo hasta hoy, donde Balboa sigue siendo una figura importante que para algunas personas significa o simboliza el inicio de ese mito panameño, ese mito fundacional panameño de la posición geográfica, de la ruta y el tránsito, ¿no? Que previo al canal, inclusive previo al canal, previo al ferrocarril, está el descubrimiento del Mar del Sur, que es lo que permite la expansión del, entre comillas, nuevo mundo, ¿no? Y ese entre comillas, descubrimiento del Mar del Sur entra entonces en disputa, más que nada en años recientes, cuando las narrativas anticoloniales, postcoloniales y decoloniales buscan complejizar la historia, ¿no? En vista de que la historia y el imaginario y la memoria histórica es algo que se construye, que los países y las sociedades construyen, ¿no? Correspondiendo también a cuestiones de poder, cuestiones políticas, cuestiones de diferencias sociales y desigualdad, ¿no? Y por eso muchos debates en torno a la colonización, ¿no? Y han buscado problematizar mucho más, por decirlo de alguna manera, la figura de Balboa como representativo del proceso colonial. No Balboa, digamos, como solamente por ser Balboa, sino por ser, digamos, como esa representación, esa encarnación de todo el proceso colonial y lo que representa una vez, digamos, ya damos por sentado en el siglo XXI que la igualdad política que hay en Panamá y de todos los grupos étnicos que lo componen, ¿no? Y la importancia digamos, como de verlo desde esa perspectiva, ¿no? Extraordinario, Juan Diego, y precisamente esa imagen de Balboa yo creo que está muy bien representada, por ejemplo, en obras que recogen, se podría decir, como el sentir de muchísimas personas en la época, cuando se hace esta comparación entre la competencia que existía o la competencia histórica que se ha querido pintar entre la figura de Pedrarias y la figura de Vasco Núñez de Balboa. Y incorporando a la discusión al doctor Aritio, el avistamiento del Mar del Sur, como bien nos mencionó Juan Diego, por Balboa, ocurrió a través del Istmo de Panamá. Y tal como nos relata Stefan Zweig en su libro Momentos Estelares de la Humanidad, en el microrrelato La vida hacia la inmortalidad, el mismo tendría repercusiones inmesurables para la sociedad de la época, tanto así que Juan Diego nos ha dicho que precisamente esa imagen o esa idea de Panamá como ruta de tránsito está también muy vinculada al tema del avistamiento del Mar del Sur en la República de Panamá. Y en ese sentido quería preguntarle, doctor Aritio, ¿cuál fue el alcance que tuvo ese hallazgo para el mundo? Y en esa misma línea, algunos historiadores nos hablan de los dotes diplomáticos de Balboa, que Balboa, como bien usted nos ha compartido en su primera intervención, tenía dotes humanos bastante, muy bien desarrollados, era una persona muy sociable y era un gran diplomático, por ponerlo de alguna fórmula, en un sentido más coloquial y menos técnico. Pero a su vez, también nos relatan otros historiadores actos de gran violencia en contra de los pueblos originarios. En tal sentido y para el contexto de la época, ¿fue Balboa una persona cruel y desmedida? Contestando a la primera pregunta, el descubrimiento de la Mar del Sur fue la llave que abrió de par en par las puertas de la primera gran globalización de la economía y del mercado mundial. Recordemos todavía las célebres ferias de Portobelo, antes de Nombre de Dios, y cómo Panamá se convirtió en el lugar de tránsito de todas las riquezas que venían del Perú
y a través de los caminos, el camino real y el camino de cruces, llegaban primero a Nombre de Dios y luego a Portobelo, y ahí se celebraban unos mercados internacionales de un gran valor. Es decir, el descubrimiento de ese océano que le permitió además llegar a toda la parte de China, de Filipinas, pues cambió el mundo económico y global. Sí me interesa mucho hablar, y no voy a meterme, porque la gente que me conoce sabe que entre Pedrarias y Vasco Núñez hay muchas diferencias, pero creo que no es el tema. Sí quiero hablar un poco de la política de Balboa con relación a los cacicazgos con los que se encontró en el istmo centroamericano, y tengo que decir que fue singular. Puede considerarse como pionera entre los conquistadores que llegaron al Nuevo Mundo y diametralmente opuesta a las de otros capitanes en sus cabalgadas. El Jerez de los Caballeros manejaba indistintamente, en función de los acontecimientos con los que se encontraba, digámoslo de una manera simbólica, un guantelete de hierro y un guante de seda en su trato con los indígenas. El gran Tibá Blanco, como le llamaban estos indígenas, después de demostrarle su superioridad y su autoridad con el guantelete de hierro, les ofrecía su amistad y una paz estable para sus pueblos, utilizando para ello su guante de seda. Con esta sabia política consiguió la pacificación de toda la región. Con la llegada de Pedrarias y sus capitanes, toda la inteligente política de pacificación de Balboa puede decirse que quedó aniquilada. Los españoles, me da vergüenza decirlo, arrasaron los cacicazgos, incluso aquellos que habían firmado una paz estable con el jerezano, y se cometieron enormes atrocidades con el único objetivo de conseguir oro, perlas y esclavos. Una época verdaderamente para olvidar. Vasco Núñez lo dejó muy claro en una de sus cartas a su majestad, porque a donde los caciques e indios estaban como ovejas, se han tornado como leones bravos. Y me pregunta que si Balboa fue una persona cruel y desmedida. Yo le digo que no. Y para decirle que no, tengo también que comentarles una cosa muy importante. No nos olvidemos que estamos juzgando al de Jerez de los Caballeros más de 500 años después, y que en esa época, a principios del siglo XVI, conceptos como derechos humanos y esclavitud no tenían nada que ver con los que tenemos en el siglo XXI. Eso es una cosa muy importante que tenemos que tener siempre muy presente. Numerosos escritores, y tienen razón, del siglo pasado, han considerado a Balboa como un ser cruel y despiadado, cuando en su viaje descubridor mandó aperrear a unos indígenas. Los hechos fueron los siguientes. Tras vencer en el único y más sangriento combate, los españoles se dedicaron a buscar oro y perlas por los bohíos del poblado de Torecha. Encontraron en uno de esos bohíos a hombres vestidos y acicalados como si fueran mujeres. Entre ellos se encontraba un hermano del cacique que había muerto en la batalla. Argumentan los detractores del extremeño, entre ellos el que me ha citado, el austríaco Chabansuer, de que se trata de un acto de máxima crueldad, ya que los indígenas vestidos de mujer, los camayoas, como le llamaban en lengua cueva, no intervinieron en el enfrentamiento contra sus invasores. Sin embargo, esta acción objetivamente tan cruel solo puede entenderse intentando comprender la mentalidad de estos hombres en los comienzos del siglo XVI. Estos vaquianos u hombres de frontera, curtidos por 1000 refriegas, solitarios en este inmenso territorio de ultramar, seguían regiéndose por las normas y prejuicios, muchos de ellos todavía medievales, no lo olvidemos, que aún permanecían vigentes en la vieja Castilla cuando ellos lo abandonaron. Hay que recordar que en aquella época, en España, el pecado de sodomía era condenado con la pena capital. Por su sólida formación, el jerezano conocía estas leyes. Lo que hizo Vasco Núñez, en esencia, fue ejecutar la ley a rajatabla. Aunque siempre podremos discutir si no existían formas menos sangrientas de llevarla a cabo. Para ellos, los perros era un instrumento
de batalla, un instrumento de muerte, lo mismo que sus arcabuces, lo mismo que las flechas, y los utilizaban para matar a sus enemigos. Vasco Núñez, si podíamos analizar en qué circunstancias lo hizo, aperreó realmente a él y volvió a aperrear en el viaje de regreso a un cacique que era un ser siniestro, se llamaba Ponca, estaba deformado, por el mismo pecado, por el de sodomía, porque se acostaba con jóvenes y entonces él les castigó. Por eso quiero decir que la crueldad relativa de Vasco Núñez hay que considerarla con la mentalidad de aquella época y no con nuestra mentalidad del siglo XXI. Gracias. Qué perspectiva tan interesante, doctor Aritio, y permítame entonces aquí involucrar a nuestra experta en materia de derechos humanos, a la doctora Arango Durlin, porque sin duda alguna lo que usted nos expresa es bastante claro, doctor Aritio. En la época existían ciertas prácticas y existía un ordenamiento jurídico que disponía cuestiones bastante específicas para acciones puntuales. Pero a su vez, yo creo, doctora Durlin, que acciones de esta naturaleza y como ya tuvimos la oportunidad de partir en su primera intervención, figuras como la del padre Fray Bartolomé de las Casas o la misma figura de Fray Francisco de Vitoria, y me animaría un poco más de, continuando con la escuela de Salamanca, mencionar a la figura de Francisco Suárez, contribuyeron a dar los primeros pasos en la formación de la doctrina y lo que hoy día se ha considerado como los derechos humanos reconocidos a nivel universal, por todos los estados, por todas las naciones y reconocidos para todos por igual. Y en ese sentido quería preguntarle, doctora Durlin, que una de las cuestiones más innovadoras que se introducen recientemente en materia de derechos humanos, digo recientemente, me refiero al siglo XX, fue la inserción del término de los derechos colectivos como la libre determinación y también el derecho que tienen los pueblos originarios, en efecto, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su propia identidad cultural. ¿Nos puede ampliar un poco más respecto a estos? ¿Cuál es su alcance y cómo históricamente la humanidad ha progresado hacia su reconocimiento? Sí, es interesante porque cuando hablamos de derechos humanos colectivos es un concepto moderno porque en en la clasificación de los derechos humanos primero aparecen los derechos de primera generación, derechos de libertad, luego aparecen los de segunda generación, derecho al trabajo, económicos, sociales y culturales, y luego aparecen pues, los derechos de tercera generación y ahora van por la cuarta, quinta generación. Pero los derechos colectivos son derechos colectivos de grupos de personas, que esos fueron ideados y vienen de las Naciones Unidas porque se buscaba pues que los grupos de personas fueran protegidos de una manera más concreta. Y de esa manera entonces aparecen ese grupo de derechos colectivos que hablan del derecho de las mujeres, del derecho de los niños, discapacitados y demás. Ahora, yo creo que hay que tomar en cuenta que nosotros hablamos actualmente de derechos humanos, históricamente se empezó a hablar de derechos naturales. Los derechos individuales o derechos civiles son los que aparecen primero, posteriormente entonces ya aparecen los derechos humanos que surgen con la Carta de las Naciones Unidas en 1945, que ese es el nombre que se establece a partir de esa época. Y derechos fundamentales son los derechos que están contenidos en las cartas fundamentales. O sea que ahí son términos totalmente distintos. Ahora bien, en cuanto al derecho de autodeterminación, cuando nosotros vemos los principios de los derechos humanos, uno de los principios de derechos humanos es el principio de determinación, el principio de igualdad y no discriminación. Y el derecho de determinación surge, es decir, empieza a hablarse, discutirse en los años 1918. Pero antes de eso vamos a hablar qué es el derecho a autodeterminación y vamos entonces con la parte de surgimiento. El derecho a autodeterminación, es decir, cuando se trata de definir qué es exactamente, yo estuve tratando de buscar un concepto, ¿verdad?, más sencillo. Y esto fue lo que encontré. Derecho de un pueblo organizado o de una comunidad de personas en un territorio establecido a determinar su destino político como comunidad o entidad colectiva. En otras palabras, el derecho de un gobierno, ¿verdad?, de un grupo de personas
de un pueblo que tiene un territorio, de gobernarse y ser respetado, ¿verdad? Por parte de las otras instancias internacionales. Este derecho de autodeterminación es un derecho humano colectivo, aparece dentro de esa clasificación. Es un derecho humano de los pueblos, que es lo que se habla en la actualidad, y es un derecho fundamental, aparece como un principio fundamental dentro de los derechos humanos. Para hablar un poquito más del contenido del derecho de determinación de los pueblos, por ejemplo, algunos autores hablan del derecho de autoafirmación y dice que es el derecho del pueblo a proclamarse existente, de dar testimonio por sí mismo y ser reconocido por los demás. Otros hablan de un derecho de autodefinición, que es el derecho a precisar qué tipo de personas tienen que formar parte de esa comunidad. Otro es el derecho de autodelimitación, el derecho que tiene esta comunidad de establecer los límites, ¿verdad?, de ese territorio. Y por último, un derecho de autodisposición de tomar las decisiones en cuanto a ese gobierno, ¿verdad?, que va a formar parte de esa comunidad. Entonces, cuando ya hablamos de cómo ha surgido el derecho a determinación, es interesante porque, como les decía, volvemos, ¿verdad?, a un momento del siglo XX. Fíjese que no podemos hablar de derecho a determinación de los pueblos, como decía don Aristio, ¿verdad? No podemos estar hablando de compararlo, ¿verdad?, con la época hace 500 años. No podemos, porque el derecho a determinación de los pueblos en ese tiempo no era conocido y la mentalidad y las costumbres eran totalmente distintas. Entonces, el derecho a determinación de los pueblos nace, y creo que la fecha más concreta diríamos que es a partir de 1918, con el presidente Woodrow Wilson, que establece los 14 puntos. Y entonces en esos 14 puntos dice, ¿verdad?, que los gobiernos, ¿verdad?, tienen el derecho a escoger sus gobernantes. Sin embargo, estas ideas del presidente Wilson no tuvieron ninguna cabida, ¿verdad? No fueron puestas en práctica. Y no es hasta la Carta de las Naciones Unidas, que si ustedes ven, hay como 2 artículos que hablan del derecho a determinación. El artículo 1 y el artículo 55, y dicen, ¿verdad?, que todos los pueblos tienen el derecho a determinación para poder tener relaciones amistosas los demás países con los otros, más o menos, ¿verdad? Esa es lo que dice, ¿verdad?, la Carta de las Naciones Unidas en ese artículo. Pero fíjense que la limitación del derecho a determinación siempre, ¿verdad?, fue utilizado de una manera, ¿verdad?, por la parte vencedora. Y eso es lo que pasa a raíz de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial establece el derecho a determinación para ciertos territorios y para otros no. Por eso el sistema de los mandatos, para los que están estudiando el derecho internacional público. Y luego, ¿verdad?, aparece una resolución 1514 de 1960 que habla de la descolonización de los pueblos coloniales, que habla pues que todas las comunidades tienen derecho a la autodeterminación y que tienen el derecho a establecer su régimen económico, político, social y cultural. Ahora bien, ¿cuándo se da el cambio trascendental de la autodeterminación? Es con los pactos internacionales de derechos civiles y políticos de 1966. Ahí, cuando aparece una consagración especial en el artículo 1 y señala, ¿verdad?, cuáles son los derechos que tienen los pueblos, y ahí entonces va señalando, por ejemplo, el derecho a que tienen a sus riquezas, el derecho que tienen a sus recursos naturales, el derecho a administrar su gobierno, el derecho a establecer su gobierno, pero de una manera muy breve. Pero quien realmente diríamos que es más específico es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Porque en esta Carta Africana nosotros vamos a encontrar que se dedican por lo menos 3 artículos a los derechos humanos de los pueblos. Y entonces va más específico, por ejemplo, no solamente a establecer el derecho a disponer de los recursos naturales o de las riquezas, ni establecer el derecho al desarrollo económico, social y cultural, sino que también, por ejemplo, establece el derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacional de los pueblos. También establece el derecho a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ver en la actualidad el derecho a autodeterminación de los pueblos? Bueno, yo creo que se ha avanzado muchísimo.
inclusive, ¿verdad? Las comunidades, ¿verdad? A nivel internacional, las comunidades indígenas, a nivel internacional, los pueblos originarios, tienen sus derechos consagrados en los textos constitucionales. Se sigue trabajando por la protección de los derechos de los indígenas, de manera que hablar de autodeterminación hay que verlo desde la perspectiva reciente, yo diría que a partir de 1966, que sería el punto, ¿verdad?, en que realmente se hace visible ese derecho de los pueblos originarios o de los derechos de los indígenas, porque si bien hubo una época que la OIT también sacó algunas resoluciones, pero es decir, no tuvo, ¿verdad?, esa fuerza vinculante. Y con el pacto de los derechos civiles y políticos, entonces ya se viene a hacer realidad ese derecho de los pueblos. Y en el caso, pues, de nuestro país, nuestra constitución, por ejemplo, estuve observando un estudio comparado y nuestra constitución está bastante avanzada con respecto, pues, a los derechos de los pueblos originarios, es decir, no solamente se consagra el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la identidad, de manera pues que hoy en día se puede decir que nosotros, ¿verdad?, a nivel mundial, tenemos un respeto hacia los derechos de los indígenas, se respeta, ¿verdad?, su identidad cultural, se respeta, ¿verdad?, su identidad política, económica, su derecho a la existencia, que no puede, ¿verdad?, en ningún momento, ¿verdad?, ser equivalente a la situación con respecto a 500 años atrás, en la época de Balboa, porque hay que tener presente que las condiciones, ¿verdad?, de tiempo, la mentalidad es distinta, las costumbres son distintas, y hay que verlo entonces de que no podemos hablar de violación del derecho a autodeterminación desde el punto de vista del momento histórico de Balboa. Eso serían pues mis apreciaciones, brevemente. Muchísimas gracias, doctora. De verdad que muy enriquecedora sus aportes. Y, y en ese sentido también quiero incorporar a Juan Diego, porque yo he seguido con muchísima atención, por ejemplo, el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los derechos de los pueblos originarios y el derecho que tienen, como bien dijo la doctora, al desarrollo de su propia identidad cultural, que también está muy vinculado con el derecho a la autodeterminación. Pero, Juan Diego, tú que te especializas muchísimo en estudios de política comparada o estudios o análisis comparados, quisiera que haciendo un análisis o un ejercicio comparado con los Estados Unidos de América y otros estados de Europa Occidental, ¿qué claves nos aportan los ejercicios de revisionismo histórico liderados, por ejemplo, por pueblos originarios o por distintos grupos sociales en la República de Panamá o en otros estados de nuestra América, para entender estas reclamaciones que están muy bien fundamentadas sobre la controversial figura, por ejemplo, de Vasco Núñez de Balboa y de otras figuras y su legado? Sí, gracias Alonso. Yo lo que diría es que primero yo sostengo que la construcción de una historia colectiva o una historia nacional es un proceso social, un proceso político que es fluido, ¿no? Obviamente la historia y los hechos históricos sucedieron, más tienen su interpretación, ¿no? Eso, para mí, en ese sentido, yo sí, digamos, no caracterizaría de revisionismo histórico, digamos, estos intentos de de interpretar diferentemente algunos sucesos, cuando, o si bien, otra forma en que se puede ver es que precisamente muchos de estos monumentos, porque para hablar más concretamente, va la redundancia de la monumentalización, ¿no? Ya sea de el caso de Balboa, pero también en perspectiva comparada las estatuas de Colston en Bristol, las estatuas y monumentos a Cecil Rhodes en Inglaterra también, al rey Leopoldo de Bélgica y otras figuras que en tiempos recientes han sido, a pesar de haber sido por mucho tiempo vistas como héroes o como
figuras centrales en el surgimiento de ese surgimiento pues, del capitalismo y del progreso occidental, por hechos, ¿no?, acumulados de reconocimiento de esa historia, ¿no? Hemos sabido que muchas de estas estatuas son en sí mismas procesos de revisionismo histórico. Y un caso yo creo que el más clave es el de las estatuas de los generales confederados en Estados Unidos, ¿no? Todo este debate que surge antes de junio de este año, pero principalmente en junio de este año, tras protestas por justicia racial y liberación negra en Estados Unidos, tras la muerte de George Floyd, Breonna Taylor y otras personas a manos de la violencia estatal de la policía, ¿no? Y del sistema penitenciario y policial en general, se abre toda esta pregunta, ¿no?, del origen del racismo, el origen colonial del racismo, ¿no? Y cómo estas estatuas, las estatuas esclavistas de los confederados que defendían la esclavitud y que fraguaron su lado de la guerra civil en defensa del modelo económico de la esclavitud, muy, muy claramente, a pesar de interpretaciones un poco más apologistas a los confederados, se daba este proceso de desmonumentalización, de tumbar las estatuas como un hecho político, ¿no? Y se acusa de que esto es un revisionismo histórico, ¿no?, de que se está tratando de borrar la historia y que por más que sea algo malo o algo condenable bajo nuestros estándares en el siglo XXI o inclusive bajo los estándares de la época, porque recordemos que hubo movimientos antiabolicionistas de masa en Estados Unidos. No solo fue una disputa interelitaria entre norte y sur, hubo apoyo popular por la abolición de la esclavitud, así que ya era una disputa ética en su momento, en el siglo XIX, y en América Latina también, que fue pionera en esos aspectos, inclusive antes que Estados Unidos, salvo Brasil, que lo hizo después. Muchas de las estatuas a los líderes confederados, a los generales confederados, se dan en su vasta mayoría, en esas más de 700 estatuas que hay en 31 estados en Estados Unidos, se dan entre 1890 y 1950, ¿no? Después de la guerra, no inmediatamente después de la guerra civil, sino décadas después. Y su mayor momento de apogeo, ¿no?, y ese periodo de 1890 y 1950 es precisamente el periodo de la segregación Jim Crow en el proceso post-reconstrucción, que era el proceso que sucede a la guerra civil, ¿no? Y que digamos que es un proceso que no solo digamos que fracasó, pero que fue saboteado, ¿no? Y que el pico de la construcción de estas estatuas se da entre los años 1900 y 1920, que coincide con el surgimiento del Ku Klux Klan, ¿no? Entonces, es la construcción de estas estatuas un ejercicio de revisionismo histórico que logra posicionar a este bando perdedor, ¿no?, como algo merecedor de honor y gloria y de celebración, ¿no?, por parte de esa idea de esta construcción de esa identidad confederada del sur que todavía persiste en muchos aspectos en el neoconfederalismo estadounidense, que se solapa en muchas ocasiones con supremacismo blanco y grupos de extrema derecha. Pero cuando uno vincula ese proceso que pareciera ser muy de Estados Unidos, realmente habla a un proceso de colonización mucho más amplio y que no solo opera en los países que fueron colonizadores, como el Reino Unido, como España, como Países Bajos y demás, sino en los países que fueron colonias, en África y en América Latina, ¿no? Estos debates que se dan acerca de esa construcción nacional. Porque la construcción nacional, la construcción de la identidad nacional, es una construcción social, ¿no? Es algo que es lo que Benedict Anderson llama las comunidades imaginadas, ¿no? Entonces ahí mismo se incorporan estos símbolos, ¿no?, entre los que por lo menos en el caso panameño está Balboa, pero cabe recordar que, como señala Anderson, la nacionalidad o el concepto de nación confiere a esa idea de la nación una suerte de máxima camaradería horizontal. Es decir, que todos pertenecemos a la nación, todos somos
somos camaradas, a pesar de no conocernos, compartimos esta herencia. Pero a menudo esa idea de la nacionalidad esconde profundas jerarquías, desigualdades e injusticias que mantienen legados históricos importantes y que se sienten hasta hoy. Y yo creo que parte de eso es lo que anima este debate sobre las estatuas, tanto en Panamá, que ya digamos, no se ha incorporado en el debate público, en parte porque, digamos, nuestro sistema político no lo tiene como parte de su repertorio de ideas y de programas, no es la prioridad para, digamos, ninguno de los partidos, no es un tema en los que hay actores políticos con real influencia y capacidad de poder para, digamos, voltear la balanza lejos del status quo, pero movimientos sociales y grupos de interés digamos, y personas fuera de la política institucional sí tienen, y en el discurso uno lo ve en redes sociales, pero también en las conversaciones cotidianas, sobre los méritos de esa estatua, ¿no? Así como hay, digamos, todo este debate sobre las estatuas en Europa Occidental, ¿no? Y en Inglaterra, por ejemplo, y en Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso realmente pone de frente una cuestión de que esa construcción de la identidad nacional y la historia que se quiere, esa historia como un pasado utilizable por un país, por una sociedad, se problematiza cuando se reconoce la diversidad que existe en un país, ¿no? Porque a menudo esos legados pueden privilegiar una idea algo excluyente de lo que es un país, y especialmente estos países colonizadores, pero que tienen ahora mismo una población de migrante o de segunda generación, de tercera generación, muy multicultural, por ejemplo, el caso de Francia o el caso de Reino Unido, que en sus principales ciudades son ciudades muy diversas, y en el caso de Estados Unidos y en el caso de América Latina, por el mestizaje y por la enorme diversidad, hace que si estos símbolos históricos son herramientas para la construcción de esta idea nacional, ¿no? Inevitablemente se abre la discusión de quiénes quedan dentro de esa idea y quiénes quedan fuera. Y parte de la discusión sobre la monumentalización o desmonumentalización digamos, los clamores de algunos grupos anticoloniales o inclusive grupos indígenas sobre revisitar digamos, revisar estos legados que fueron impuestos, que no son dados y que son socialmente construidos, ¿no? A lo largo de la historia política de Panamá, es algo cuya discusión hace madura a un país, ¿no? Yo creo que son discusiones que se deben tener, que son incómodas, porque es sobre el pasado, sobre el cual para mucha gente su identidad está construida, y eso son discusiones difíciles de tener, pero son discusiones que si se quiere, digamos, reconocer la plurinacionalidad, la multiculturalidad, la diversidad que Panamá afirma tener, parte de esa discusión es entonces necesaria. Sabes que escuchándote me hiciste recordar, por ejemplo, lo que sucedió a inicios de año. En la Universidad de Princeton tomaron la decisión de quitarle el nombre de la Escuela de Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, que era el nombre Woodrow Wilson, y simplemente renombrarla a la Escuela de Relaciones Internacionales y Políticas Públicas, porque se había descubierto, bueno, o que se había confirmado el hecho histórico de que la visión de Woodrow Wilson era a favor de la segregación racial y de un régimen de discriminación racial. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la Escuela de Derecho de Harvard, que es la única escuela de la universidad, la única facultad de la universidad que no tiene escudo, pues en un proceso de descubrimiento histórico, se encontró que ese escudo era de una familia que eran slaveholders, que eran, que tenían como dentro de sus posesiones esclavos. Creo que lo que has hecho, Juan Diego, en esta última intervención tuya, es invitarnos a todos a hacer una reflexión que, como has dicho tú, es un acto de madurez política y un acto de madurez social, y creo que es un ejercicio que es muy interesante hacerlo en el marco de los 200 años, del marco del bicentenario de
la independencia de la República de Panamá de España. Y ese acto de madurez política, de madurez social, creo que involucra precisamente conocer los hechos históricos como son. Yo siempre he visto, por ejemplo, también el tema de la figura del ingeniero Goethals, o la misma figura del doctor Gorgas. Eso es otro tema que se tiene que revisar y que en su momento se tendrá que discutir con los hechos. De verdad que te agradezco. Habiendo culminado este periodo de intervenciones, abrimos a las preguntas del público. Aquí tengo una pregunta de uno de los directores del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, del señor Ricardo González. Dice: ¿cómo pudiera considerarse los derechos humanos en la época prehispánica? No sé si cada uno de ustedes quiera ahondar un poquito más al respecto. No sé, doctora Arango Durlin, si quiere iniciar usted, o doctor Aritio, Juan Diego, siéntase en plena libertad de hacer un análisis de los derechos humanos en la época prehispánica. Bueno, mire, es que eso se trata de un asunto bastante complejo. Yo lo que yo he hecho es una aproximación a los derechos humanos en el contexto histórico moderno, tomando como referente la conquista española. Como yo señalé, no podemos hablar de que en ese episodio histórico, ¿verdad?, hubo derechos humanos, porque ni siquiera el concepto existía en ese momento. Lo que sí es importante señalar es que si bien, ¿verdad?, no se hablaba de derechos humanos, sí hubo un intento por parte de los reyes católicos de crear documentos para respetar la dignidad humana de los indígenas, con respecto al tratamiento de los conquistadores. Entonces yo creo que eso lo que nosotros tenemos que ver, que es lo positivo, porque los antecedentes de los derechos humanos en el contexto histórico puede visualizarse a través de los documentos que se elaboraron durante la conquista española. Todo lo demás sería nosotros hacer como un experimento, ¿verdad?, de aplicar las teorías modernas de lo que son derechos humanos, el contexto moderno de los derechos humanos, a lo que sucedió en una época, un episodio histórico, en las cuales había una mentalidad distinta, había una costumbre distinta, y lo que se tomaba en cuenta eran los derechos de los conquistadores, que ellos venían a conquistar nuestro territorio, a llevarse el oro, no demás, y utilizaban también pues la evangelización como un mecanismo también para, diríamos, para esclavizar o para oprimir también, porque se dieron, ¿verdad?, todo ese tipo de situaciones. De manera que digo, eso sería solamente, y desde ese punto estaríamos entonces hablando de derechos humanos en un contexto histórico moderno, tomando como referente la conquista española. Aquí entonces lo que se pondría en efecto sería, es decir, podríamos tomar como base, ¿verdad?, y como fundamento de los derechos humanos, viendo, ¿verdad?, esa época, el inicio del respeto por la dignidad humana de los indígenas, por parte, ¿verdad?, de las normas que estableció la conquista española. Eso es lo que yo podríamos decir que es un marco histórico, que es lo más positivo que nosotros podemos señalar. Ya hablar de violaciones de los derechos humanos lo vemos con una perspectiva desde el enfoque moderno, pero ni siquiera en esa época se hablaba tanto por parte de los conquistadores españoles de derechos naturales. Entonces fíjese que estamos bastante hilando, ¿verdad? Estamos como a veces como inventando algo, ¿verdad?, y aplicando nuestros criterios modernos a algo que sucedió tiempos atrás. Esa es mi apreciación. Excelente, doctor. Doctor Aritio. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Arango al decir que no podemos hablar ahora de derechos humanos. Sin embargo, me parece que muy interesante durante la conquista el tema del mestizaje. En el fondo, el mestizaje, al hacer a la mujer india, o al revés, una española con un indígena, al hacerle y poner en la misma categoría y en la misma igualdad, es una manera de respetar los derechos humanos de estas personas. Nos llevaría muy lejos esta discusión, pero me parece que es una visión, el mestizaje, que no tienen otras conquistas, ni los ingleses, ni los alemanes, ni los franceses, ni los ingleses en la India, por ejemplo, jamás se mezclaron.
el español empezó a mezclarse muy pronto. Es decir, de hecho, el mestizaje que se conoce en tierra firme en Castilla del Oro fue el de Vasco Núñez con la india cueva que le regaló Cemaco. Pero ya en la española, muchas indias mancebas que vivían maritalmente con españoles, al final los jerónimos consiguieron que el gobierno aceptara ese tipo de matrimonio. Entonces a mí me parece un avance importante el mestizaje, pero no quiero profundizar más. Muchísimas gracias, Juan Diego. ¿Tienes algo que aportar? No. Aquí tenemos otra pregunta de la señora Melba Lowe, que nos dice: ¿qué reconciliación puede haber entre la religión católica y la esclavitud? No sé quién se aventura a hablarnos un poquito de esto. Bueno, sí. Ya acuérdense que yo mencioné algo ahí, lo referente a los derechos culturales. Los conquistadores, y don Aritio, ¿verdad? Que es un experto en esa materia, yo solamente estoy viendo la parte de los derechos humanos, puede también opinar en cuanto a esto, porque es un hecho, ¿verdad?, que los conquistadores españoles, ¿verdad?, vinieron con la evangelización cristiana. Y por supuesto que con eso opacaron, ¿verdad?, y suprimieron esa libertad religiosa que tenían los pueblos originarios de estos territorios. De manera que yo no diría que, es decir, verlo como una especie de esclavitud, no, yo diría más bien como un sometimiento de los originarios, de los pueblos originarios, por parte de los conquistadores, para establecer, ¿verdad?, y la evangelización en los territorios españoles. ¿Que es una esclavitud? Yo no diría que eso no es esclavitud, realmente no es esclavitud, sino es una especie de sometimiento, ¿verdad?, a la cual ellos no pudieron, ¿verdad?, negarse, porque hay muchas, ¿verdad?, consideraciones, ¿verdad?, que tuvieron que tomar en cuenta. Y algunos pues lo hicieron a lo mejor pues, de manera voluntaria, pero otros sencillamente, ¿verdad?, lo hicieron, ¿verdad?, ya obligatoriamente. Pero digo, la parte de la religión católica es lo que nos ha quedado de los conquistadores españoles. No sé, profesor don Aritio, a ver, usted puede profundizar más sobre ese aspecto. Es un tema bastante complejo y aparte de la religión nos quedó una lengua, no nos olvidemos de una cultura. Sí, la lengua. Gracias a Dios tuvo muchos efectos la conquista española, se hicieron muchas tropelías, pero también dejaron cosas buenas. Y eso, todos somos hijos de esa conquista, todos tenemos raíces unidas y mezcladas en una globalización total. Y yo creo que juzgar ahora, y vuelvo a repetirlo, lo que sucedió hace 500 años con nuestros criterios actuales que no los podemos cambiar, pues resulta un tema muy complicado y muy difícil. Pero es interesante y ahí me gustaría pedirle su perspectiva a Juan Diego, porque yo sí creo que aquí había una civilización, aquí había un continente, aquí había un pueblo pujante antes de la llegada de los españoles. Aquí siempre se ha tratado, por ejemplo, para apartarnos un poco de Panamá, por ejemplo, viendo el tema de México, siempre se habla de la figura de Cortés como si él hubiese llegado y conquistado con, creo que eran 500 soldados y caballos a un gran imperio, pero en realidad Cortés, según los mismos historiadores mexicanos, se aprovechó de las complejidades políticas que existían en la época en México, en la civilización azteca en particular, ¿no? Entonces quería tu perspectiva, Juan Diego. Sí, yo creo que parte de estas perspectivas decoloniales lo que buscan es retar esta idea de que con la colonización, con la conquista, empieza la historia en América. Y realmente previo a la conquista había, como mencionas, una serie de civilizaciones con muchos méritos y muchos logros, pero también muchas, digamos, eran civilizaciones humanas, así que también había poder, había sometimiento y había todo este tipo de cosas. Pero
lo que busca, digamos, esta perspectiva digamos, decolonial es problematizar digamos, la relación de conquista e historia, ¿no? De ese inicio de la historia, o como se entiende la historia continental o la historia americana, a partir de la conquista, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, muchos grupos retan la figura de Vasco Núñez como descubridor, ¿no? Porque lo que afirma es que habían personas aquí, ¿no? Y lo que pasa es que no se aprovechó la posición geográfica para el proceso de globalización que se dio con la colonización, pero mapas y investigaciones digamos, precoloniales, o más bien del periodo precolonial, muestran que antes digamos, antes de la conquista, habían algo así como 4 o 5, quizás hasta 6, diferentes rutas que cruzaban enteramente el istmo, en las que los grupos indígenas panameños, más bien, los grupos indígenas que estaban en el territorio que ahora es Panamá, entre sí, entre los que estaban en el territorio y con otros grupos fuera de Panamá, comerciaban, utilizando estas rutas, que cruzaban el istmo de Panamá, digamos, lo partían, en otras zonas que no eran necesariamente las que ahora coinciden con el Canal de Panamá. Así que esa idea de Panamá como digamos, los usos comerciales del territorio panameño también preceden al avistamiento del Mar del Sur por parte de Balboa. Y yo creo que parte de eso es lo que se busca, digamos, como reconocer. Es un reconocimiento, ¿no? Y entonces, yo diría que más que revisionismo histórico, es reconocimiento, digamos, como lo que yo diría que es más correcto o más apropiado en ese contexto, porque lo que busca hacer es reconocer que en el siglo XX, inclusive en el siglo XIX, porque digamos, el siglo XIX fue post-colonial, en el sentido de que hubo la independencia de la corona española por parte de los países de América Latina, incluyendo Panamá, como parte de la Gran Colombia y demás, pero esa construcción de esos líderes, esos héroes, de esas figuras nacionales, casi como puestas retroactivamente, ¿no? Digamos que se reconoce, digamos, en todo el siglo XX o inicio del siglo XX a Balboa, que fue una figura siglos anterior al hecho de la separación de Panamá de Colombia. Esas construcciones nacionales se hicieron excluyendo a mucha gente, porque las élites políticas eran otras. Y lo siguen siendo. Y yo creo que parte de eso es también un tema de por qué, digamos, si bien no es decir que hechos del pasado se juzgan anacrónicamente o con conceptos teóricos, legales o éticos o morales del presente, yo creo que es reconocer más bien, no es juzgar esos hechos aislados en el pasado, sino reconocer que esos hechos tienen legados históricos que persisten hasta ahora. Y es esa persistencia lo que está en disputa. No los hechos históricos necesariamente, sino lo que esos hechos históricos provocaron en nuestros países y inclusive en los países coloniales, ¿no? Como se ve en la multiculturalidad que estos países que durante el siglo XX recibieron muchas personas que ahora son ciudadanos de sus antiguas colonias, como Francia, Inglaterra y demás. Yo creo que en ese espíritu crítico y en este ejercicio que acabas de hacer, nos has dado pie perfecto para introducir la siguiente pregunta, que es de nuestra directora Betty Brannan, que aparte de ser una extraordinaria periodista, nos acaba de hacer una pregunta que nos invita a llevar un poco más allá esa reflexión que tú acabas de hacer. Nos dice Betty Brannan que no es válido examinar los eventos históricos a la luz de los conceptos modernos. Hacerlo no es parte esencial de avanzar. No reconocemos que se cometió un gran crimen en contra de los pueblos originarios. Yo creo que precisamente la invitación que nos hace nuestra directora es para ampliar un poco más sobre lo que acaba de decir Juan Diego. Y no sé si quieran ahondar un poco más en lo que nos dice Betty Brannan y también en lo que compartió Juan Diego, nuestros otros dos panelistas, el doctor Aritio y la doctora Arango Durlin. Bueno, yo diría que nosotros no, hay que tenerlo claro, nosotros no podemos juzgar las violaciones que nosotros diríamos de derechos humanos en el contexto histórico moderno que se cometieron a los indígenas en ese tiempo, en ese periodo histórico de la conquista española.
Si nosotros quisiéramos juzgarlo, tendríamos que hacerlo en base al momento histórico y en base a documentos que precisan que se cometieron abusos, porque no estamos hablando de derechos, no estamos hablando de violación de derechos humanos, sino que tenemos que estar hablando de abusos que se cometieron, abusos e injusticias que se cometieron entre los derechos humanos. Porque eso sería la única manera de poder decir que en ese momento histórico se cometieron abusos e injusticias, y tomando en cuenta los documentos, lo que han dicho los cronistas, que eso lo puede, ¿verdad?, explicar más nuestro experto en esta materia, porque nosotros no podemos hacer una evaluación de violación de los derechos humanos en base al momento actual. Si nosotros, es decir, yo como mi profesión de abogada, yo tengo que evaluar y juzgar a una persona en base a los hechos de este momento. Yo no puedo juzgar a la persona en base a hechos anteriores. Es decir, si yo lo veo desde el punto de vista de mi formación como abogado, yo diría que yo puedo condenar a la persona por lo que cometió en este momento, pero yo no puedo condenar a la persona porque lo cometió hace 500 años. Y si yo condeno a esa persona por lo que cometió hace 500 años, yo tengo que basarme en el contexto jurídico o los documentos que hicieron, y en ese caso entonces podríamos decir que hubo abusos o injusticias, como ya los cronistas lo han señalado, ¿verdad? Y Fray Bartolomé de la Casa lo ha señalado, pero no podemos hablar de violación de los derechos humanos. Ahora, fíjese, la historia forma parte de nuestra vida. La historia nos sirve a nosotros para analizar lo bueno y lo malo, ¿verdad?, en lo que hemos fallado. Y en este sentido, ¿verdad?, la historia nos abre nuevos horizontes. Por eso es que la sociedad, ¿verdad?, nosotros hemos avanzado de la conquista española. Los errores que se cometieron han sido posteriormente subsanados de otra manera. Entonces, sí podríamos decir que se cometieron abusos, injusticias, tomando en cuenta el contexto histórico y los documentos de ese momento. Pero no podemos hablar de violación de los derechos humanos porque eso realmente no se ajusta al criterio, ¿verdad?, de esa época, porque ni siquiera el concepto de derechos humanos ni el concepto de derechos naturales era un concepto que se manejaba en ese tiempo. Y en este caso serían bastante injustos con los conquistadores españoles, porque le vamos a estar aplicando normas nuevas, criterios modernos, a hechos que sucedieron en esa época histórica. Es decir, esa es mi perspectiva. Doctor Aritio. No, yo quisiera incorporar o añadir que antes de la llegada de los españoles, en los diferentes cacicazgos que sembraban la región del Istmo panameño, había cacicazgos muy potentes que realmente tenían esclavizados a otra serie de cacicazgos. Y ahí practicaban prácticamente lo mismo que hicieron muchos españoles. Mataban, asesinaban, tenían como esclavos a los otros, les robaban, etcétera, etcétera. Es decir, por desgracia, el hombre es débil, el hombre toda su vida ha luchado por su supervivencia, ha habido los conquistadores y los conquistados, pero también antes de la llegada de las grandes potencias, en las mismas tribus. Y si vamos al mundo inca o al mundo azteca, pasaba exactamente igual. Quiero decir que, como ha dicho muy bien la doctora Arango, no podemos juzgar nada más que hechos comprobados, pero no hablemos con el lenguaje que estamos hablando en el siglo XXI. Juan Diego, ¿te gustaría agregar algo? Sí, yo creo que por el hecho de que no haya habido una jurisdicción de derechos humanos, o el concepto de los derechos humanos no haya estado, digamos, presente durante ese tiempo, yo creo que no necesariamente estamos hablando de hacer literales juicios a estos personajes o a los estados o estados sucesores de estos reinos sobre los hechos que ocurrieron en ese momento. Pero lo que yo creo que se está discutiendo es la apreciación colectiva que se tiene sobre esa historia. Y si bien yo creo que hay que hacer una distinción entre la historia, como la disciplina que utiliza el archivo, que trata de documentar, pero también explicar, ¿no? Y es un ejercicio humano y digamos que no todo va a ser objetivo, pero sí es metodológico, sí tiene una metodología y la historia tiene una ciencia y es importante. Yo creo que una cosa es eso y otra cosa es la apreciación social que se tiene sobre los hechos, ¿no? Y yo creo que el realce que se le da, por ejemplo, a
personas como Colston o Cecil Rhodes o al rey Leopoldo de Bélgica, inclusive más recientemente y quizás hasta polémicamente, para mí sorprendentemente polémico, no debería ser tan polémico en mi opinión, inclusive la figura de Winston Churchill, ¿no? En el imaginario occidental. Yo creo que el realce de estas figuras como héroes es una construcción social y es una afirmación política, ¿no? Entonces, cuando hablamos de juicios en el presente hacia el pasado, es una afirmación de cómo utilizamos el pasado para la construcción nacional y los efectos que eso tiene sobre la igualdad y digamos, el ideal de no discriminación y ese supuesto ideal universal de los derechos humanos bajo el cual, sí, no estaba presente en el momento de la conquista y, como menciona el doctor Aritio, previo a la conquista, donde también hubo, digamos, si se fuese a utilizar el lenguaje de los derechos humanos, también hubo violaciones de derechos humanos porque había poder, ¿no? Y sometimiento a diferentes pueblos, totalmente, totalmente. Pero ¿cómo se entiende esa historia para un país? No solo en el ejercicio disciplinario de la historia, sino en la construcción de la identidad nacional, en contextos o en sociedades que son sumamente diversas, precisamente por el hecho colonial, hace que eso sea un proceso de revisitar y de apropiarse de esos legados, y eso es algo que nuevamente, como mencioné, es algo político, y por ser algo político conlleva conflicto, no violento, puede ser violento, ¿no? Obviamente, pero es algo que no necesariamente siempre va a haber consenso, porque es precisamente en esa diversidad que se nutre la democracia, ¿no? Y si vamos a afirmar que somos democracias en el siglo XXI, con los ideales de ciudadanía, derechos políticos y de igualdad política, esas diferentes interpretaciones de diferentes personas, de diferentes grupos sociales y de diferentes grupos étnicos van a estar en disputa, ¿no? Y un reconocimiento de que cuando estas estatuas o estos íconos se han dado como los símbolos nacionales, digamos en mayúsculas, los símbolos nacionales, esos fueron procesos de construcción de identidad por medio de la política, ¿no? Entonces, eso no es los hechos objetivos de la historia, eso es un proceso de construcción, ¿no? De construcción social a lo largo del tiempo, de cómo se aprecia el pasado como un pasado utilizable a servicio de lo que se entiende por una nación en diferentes momentos de la historia. Perdón. En ese sentido, me parece que queda muy bien pie, pie a la reflexión que nos comparte Tomás Paredes, que invitó a todos a visitarla. Está en la sección de las preguntas. Tomás nos hace un análisis muy, pero muy interesante sobre el régimen colonial de la época y nos habla de la acumulación y la explotación de los recursos en nuestra América y cómo la colonización hasta la fecha nos ha afectado, pero también quería aprovechar para, como última pregunta, también invitarlos a hacer otro ejercicio comparativo que nos los propone la señora Melba Lowe. Melba nos dice, ustedes han tomado en cuenta la población afrodescendiente, esclavizada o libre, en sus comentarios sobre derechos humanos. Este grupo ha constituido la mayoría de la población panameña en varias etapas de nuestra historia. No sé quién quiere contar en ese sentido. Bueno, digo, en este momento, en este trabajo, yo no he tomado en cuenta lo referente a la violación de los derechos humanos de la población afrodescendiente, porque realmente me concreté al aspecto de Vasco Núñez de Balboa y al aspecto de los conquistadores, y por lo menos no profundicé en ese aspecto. Yo sí puedo decirle a la licenciada, a la profesora Melba Lowe, no sé si es profesora Melba Lowe, que yo sí en otro trabajo sí he hecho estudios sobre la inmigración prohibida en Panamá, y yo sí tengo un estudio sobre eso, pero que en este trabajo pues yo no quise abarcar eso porque realmente me iba a desviar mucho del tema, así que eso sí, ese aspecto sí no lo traté, pero sí lo he tratado en otros trabajos, en el libro La inmigración prohibida, lo puede revisar, aparece en la página PENJUR Panamá. Y ahí sí yo he tratado el aspecto de la discriminación de la población afroantillana.
Sí, yo comparto la pregunta de la profesora Melvalo de Gooding, que ha trabajado mucho este tema de los afrodescendientes en el Istmo. Y yo creo que sí es una tarea importante y necesaria de visibilizar a la comunidad, digamos, afrocolonial y afroantillana en esa lucha por el reconocimiento de los derechos, inclusive previo digamos, a lo que nominalmente es derechos humanos, que es un proceso muy del siglo XX, pero también situar esa lucha en una perspectiva regional e internacional, que ese mismo proceso de la trata transatlántica y previo a eso la colonización, ubica a Panamá como un nodo clave en ese proceso digamos, el rol del racismo en el surgimiento del capitalismo global, ¿no? Con la trata y demás, ¿no? También en ideas que, por ejemplo, en este idea del Gran Caribe, ¿no? Como ese territorio acuoso donde digamos, posterior a la revolución haitiana, que digamos como es un momento yo creo que fundacional y yo creo que es necesario revisitarlo con una importancia, yo creo que para en el contexto latinoamericano y del sur global, con igual o si no superior importancia las revoluciones liberales que le precedieron en Inglaterra, Estados Unidos y Francia, ¿no? Porque presenta, digamos, esa posibilidad de liberación de la esclavitud, ¿no? Y de la conformación de una ciudadanía verdaderamente más amplia y una promesa real de emancipación y liberación en América y en el sur global. Doctor Artigo. Yo no tengo documentación suficiente para poder intervenir en este tema. No puede pasar. Yo por mi parte sí me aventuraría a hacer una nota a pie de página, porque sí es un tema que yo acentúo muchísimo en mis clases de derechos humanos. Yo siempre hablo sobre la vinculación entre el concepto que es de esclavitud y la trata de personas con el surgimiento de la doctrina de los derechos humanos, porque precisamente a la luz de los estudios y a los pronunciamientos que hace, por ejemplo, una figura como Fray Bartolomé de las Casas, es que precisamente empieza con mucho más ahínco la importación y utilizo ese término en particular de esclavos hacia el Nuevo Mundo y cómo también se va vinculando esto también al mismo sistema después de la encomienda. Eso es una construcción bastante compleja, pero que por supuesto que durante distintas épocas de la historia nacional el tema de la esclavitud y en particular la población que ha sido especialmente afectada, que este grupo en particular son los grupos afrodescendientes, fueron objetos hasta y eso lo he comentado muchísimo con Juan Diego en otras conversaciones que hemos tenido, de hasta experimentos humanos. O sea, por ejemplo, si uno agarra, no es necesario irse 200 años atrás, sino simplemente revisar la figura de ciertos monumentos, ahora que estamos hablando de la monumentalización, la figura de Goethals, uno de los principales ingenieros en la construcción del canal, y cómo en el marco de la construcción del canal, aparte del Gold Roll y del Silver Roll, se dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de la población afro. Lo mismo sucedía con el doctor Borgas y los estudios que hizo sobre la fiebre amarilla, que se manejaba la teoría en la época de que los afro eran de una forma u otra más resistentes al virus y se hacían experimentos humanos y se les inyectaba el virus. Entonces, eso es un tema que es otra de las grandes asignaturas pendientes que tiene nuestra academia y que tiene tanto la sociedad panameña en general, porque estos son temas que son necesarios que se discutan. Y creo que este ejercicio que hemos hecho el día de hoy de encontrar posturas que puede que no coincidan en todos los puntos y disciplinas distintas, porque tenemos a un historiador, tenemos también a una doctora en Derecho y tenemos también a un politólogo, y que hayamos tratado de hacer coincidir y empezar un debate al cual hemos rehuido durante
117 años de vida republicana, yo creo que es un buen punto para empezar. En ese sentido, me gustaría invitarlos a ustedes, a nuestros distinguidos panelistas, a hacer unas conclusiones bastante breves, de unos 2 o 3 minutos, porque ya veo que nos hemos sobrepasado un poquito del tiempo, pero creo que lo hemos hecho en el mejor de los espíritus. Doctor Aritio, lo escuchamos. Bueno, antes de unas breves conclusiones, quiero agradecer a todos los panelistas, ya amigos nuestros, pues todo lo que he aprendido de ellos. Yo creo que ha sido muy enriquecedor y hoy se puede uno acostar tranquilamente porque ha aprendido muchas cosas. Bien, Balboa, por el descubrimiento que hizo del Océano Pacífico, en un periplo singular en el que no perdió a ninguno de sus fieles vaquianos, merece formar parte de la historia universal. Pero existen otros 2 motivos que justifican también la singularidad del personaje y agrandan su figura. En primer lugar, su política con los indígenas, y esto tiene relación con los derechos humanos y hemos hablado de ello. Y en segundo lugar, la hazaña de trasladar de océano a océano todos los materiales necesarios para construir 4 naves. De increíble y de acción sobrehumana puede calificarse el traslado de todas las piezas necesarias para construir 4 bergantines desde el puerto de Acla en el Mar Caribe hasta la desembocadura del río Balsa en el Golfo de San Miguel, bañado por las aguas del Pacífico. En esta nueva aventura transísmica descubrimos una vez más a Balboa como un gran líder, un extraordinario estratega y un excelente planificador. El extremeño superó todo tipo de dificultades, que fueron muchas, yo diría que muchísimas, y lástima que a su lado no tuviera un Homero para perpetuar su hazaña, y logró, por primera vez en la historia, que 2 grandes navíos, con la bandera de Castilla ondeando en sus popas al viento, surcaran estas aguas recién descubiertas. Quiero terminar estas palabras en las que he intentado resumir los rasgos más característicos de la personalidad de Balboa con 2 frases de 2 de los grandes cronistas de Indias. La primera es del doctor Pedro Mártir de Anglería, que considera al extremeño como un alma grande que no sabe estarse quieta. Personalmente, y viniendo de quien venía, es para mí una de las más dignas y profundas reflexiones que se han escrito de Vasco Núñez en las crónicas de India. La segunda es de Gonzalo Fernández de Oviedo. A pesar de haber criticado en diversas ocasiones al de Jerez de los Caballeros, con el que convivió varios meses en Santa María de la Antigua y a quien conoció también, y haberle atribuido la máxima responsabilidad sobre la muerte de Nicuesa, no le quedó más remedio que escribir lo siguiente: lo cual ningún capitán de cuantos hasta hoy, y estamos en el año de 1548, han venido a Indias, en las entradas y conquistas que se hallaron, no lo ha hecho mejor, ni aún tan bien como Vasco Núñez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aritio. Doctor Arango. Bueno, yo también quisiera agradecer la invitación que me hizo el Museo de la Libertad y el Patronato de Panamá Viejo, y también pues haber compartido pues con los distinguidos panelistas en el día de hoy. Mis conclusiones son muy breves. En primer lugar, yo quiero señalar que en cuanto al derecho a determinación de los pueblos, que es un derecho humano colectivo, su reconocimiento mundial aparece a partir de 1966 con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí pues se viene pues a sentar las bases para el desarrollo del derecho humano de los pueblos. También tengo que señalar que en cuanto a la conquista española, fue positiva en el sentido de que en el marco de los derechos humanos se sientan las bases sobre el principio de la dignidad humana con respecto a los derechos de los indios, que si bien no fue respetado por los conquistadores, sin embargo se estableció pues las bases para el tratamiento de los indios por parte de los conquistadores en los territorios conquistados. De manera pues que digo, brevemente pues serían mis conclusiones. Muchísimas gracias, doctora. Juan Diego, te escuchamos. Yo también quisiera culminar agradeciéndote a ti, Alonso, y por la moderación, y a los copanelistas por compartir este panel tan interesante y tan yo creo que tan nutrido, y al Museo de la Libertad y al Patronato de Panamá Viejo por la invitación.
yo pienso que eventos como este son una oportunidad para traer el pasado hacia el presente y realmente problematizar y matizar muchas de las narrativas que tenemos sobre, digamos, nuestra historia nacional, sobre los derechos humanos, sobre nuestra idea de ciudadanía, que lejos de estar situadas, aisladas en una burbuja de siglos anteriores, realmente todavía tienen legados persistentes en cómo nosotros nos hemos constituido como sociedades distintas, diversas, pero también profundamente desiguales, ¿no? Y hacer eso es un ejercicio de política, ¿no? Que vale la pena ver con mucho cuidado y, digamos, con mucho respeto digamos, los ejercicios comparados en otros países y ver cuándo estos temas son traídos a la esfera política, como por lo menos lo son en Estados Unidos, donde estos temas de los legados de la esclavitud están presentes en la articulación de los clivajes y del sistema de partidos en Estados Unidos, pero por ejemplo no tanto así en Panamá. Y no es porque en Panamá no haya habido esclavitud o porque en Panamá no haya habido conquista o colonización, sino es ver cuáles son los procesos que se dan a cabo para que estos temas entren a la discusión primero social y pública y luego en la discusión entre los actores políticos para tener realmente cambios, ¿no? En esa interpretación histórica y valoración en el presente de esa historia en la construcción de esa identidad nacional. Bueno, muchísimas gracias. En nombre del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y el Patronato de Panamá Viejo les extiendo nuestro agradecimiento al doctor Aritio, a la doctora Arango Durling y al licenciado Alvarado por habernos acompañado en la mañana de hoy. También les quiero agradecer a nuestra audiencia, que veo que teníamos audiencia desde Bocas del Toro hasta Francia y también hasta Caracas. Imagínense, tuvimos una audiencia bastante diversa y sé que tenemos también audiencia en España. Tenemos a varias personas, creo que nos acompañan desde España, precisamente por tener a un orador de calibre, el doctor Aritio. Y bueno, precisamente en esas mismas líneas agradecerles porque uno de los objetivos del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y también del Patronato de Panamá Viejo es que en estos momentos en que por razones de distanciamiento social no podemos recibirlos en un espacio de reflexión, llevarles ese espacio de reflexión a sus casas y creo que si bien el ejercicio dista de ser perfecto, creo que es un inicio muy interesante para discusiones que son muy necesarias y para deudas históricas y discusiones difíciles que es necesario empezar a tener en el marco del Bicentenario. Así que con esto damos por concluido el conversatorio y reiteramos nuestro agradecimiento a los panelistas y a todas las personas que nos hicieron el favor y también el privilegio de acompañarnos el día de hoy. Que tengan un buen día. Ha sido un placer. Bueno, saludos y gracias por haber compartido con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.